Empezamos. Muy buenos días con todos, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, doctor César de la Cuba Chirinos, señor juez superior Orlando Abril Paredes, colegas periodistas, compañeros de trabajo, muy buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida, colegas, al curso taller Pruebas Elementales en Casos de Violación Sexual. Un evento de capacitación que ha sido pensado por el señor presidente de la Corte de Arequipa específicamente a partir de los últimos casos mediáticos que hemos tenido en la ciudad, en la localidad, como consecuencia de la ocurrencia de este tipo de procesos. Violaciones sexuales a niños, niñas, adolescentes y a mujeres adultas. Estos casos, como todos nosotros sabemos, ingresan al espacio público, a la tribuna pública, se ponen en agenda, porque no solamente son mediáticos, sino que tocan un tema muy sensible, altamente vulnerable, como son las violaciones sexuales. Por lo tanto, yo les pido, colegas, que en este día, en esta mañana de capacitación, aprovechen al máximo, los doctores van a absolver sus inquietudes, despejemos esas dudas que tenemos para que nuestras informaciones radiales, escritas y televisivas y también por redes sociales sean lo más objetivas posibles, lo más apegadas a la realidad y que entiendan nuestra función. Yo les agradezco nuevamente su participación y voy a dar pase para que el señor presidente de la Corte les dé la bienvenida y los salude esta mañana. Doctor. Bien, muy buenos días con todas, señoras, señores y damas. Doctor Orlando Abril, juez superior de esta Corte Superior. Bien, para mí es un día realmente importante porque no solamente logro materializar algo que estaba planteado en el plan de gestión cuando postulé a la presidencia, que era el acercarnos hacia los comunicadores sociales, sino también resulta, creo yo, bastante elemental y una relevancia bastante alta el poder nosotros como Corte aperturarnos un tanto hacia los medios de comunicación en situaciones que son tan complejas y también importantes para la colectividad en un tema tan sensible como es la violencia sexual dentro de lo que es la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Por eso yo los felicito, les agradezco la participación de cada uno de ustedes el día de hoy y también eso ya desde ya nos da a conocer la identificación y la importancia que tiene para ustedes este tipo de problemática y la forma como pueden también ustedes conocer un tanto más la labor desde el aspecto jurisdiccional, y esto sin lugar a dudas redundará en el trabajo que ustedes tienen para la colectividad. La función que ambos cumplimos, tanto nosotros del Poder Judicial como ustedes desde los medios de comunicación, no resulta tan distinta hacia un servicio que es hacia la colectividad. Esto es porque si el tema de violencia contra la mujer es un aspecto que ya ha sido planteado a nivel de política pública por el Estado, todos en realidad estamos inmersos en cómo poder, desde la prevención hasta formas mucho más asertivas de involucrarnos en este tema de violencia contra la mujer. Y si a nosotros nos corresponde el ámbito de protección y sanción desde el aspecto jurisdiccional, a ustedes les va a corresponder la labor de orientación a la colectividad. Y esto es algo que a mí me ha preocupado desde el primer día de gestión. Cuando yo di el discurso de apertura del año judicial, inmediatamente los convoqué a ustedes para que puedan dar desde la presidencia de Corte una apertura y una transparencia no solamente en la gestión de gobierno, sino en lo que yo considero debe ser una política de puertas abiertas dentro de la Corte. Asimismo, también reconozco que en cada situación álgida que se ha presentado dentro de estos un poco más de 8 meses de gestión, también he podido acercarme a ustedes han tenido la apertura de hacerme llegar la comunicación, el mensaje que yo necesitaba hacia la colectividad. Y esto es importante porque en un tema tan sensible como la violencia contra la mujer, todos tenemos que estar del mismo lado. Todos estamos en una lucha franca en este flagelo social que nos debilita como nación y que también, ¿no es cierto?, hace que un sector poblacional tan vulnerable como las mujeres, niñas, niños y adolescentes no vean seguramente materializados sus derechos. Pero también es un poquito lo que les voy a pedir, atención y comprensión de la labor que desde el Poder Judicial desarrollamos. Los jueces tenemos la función de juzgar los casos que llegan a nuestro conocimiento, pero este juzgar se lleva en términos de lo que las partes procesales postulan, ¿no? El juez jamás conoce el caso, el juez es el funcionario por el cual lo logran
convencer de lo que ha sucedido en los hechos, y entonces esta labor meditada, juiciosa, responsable que tenemos los jueces, hace que nosotros tengamos que discernir el caso respecto de lo que obra en el proceso. Y esto es lo que yo quiero que se comprenda, y muchas veces cuando eso leo a los medios de comunicación trato de transmitir ese mensaje. Si los jueces conociéramos qué es lo que ha pasado en un hecho determinado, ya no podríamos juzgar, ¿no es cierto? Ya seríamos testigos del hecho y por lo tanto conoceríamos qué es lo que pasó, ya tendríamos una perspectiva. Esta independencia y deber de imparcialidad que tenemos nosotros hace que sean las partes las que mediante la actividad probatoria nos terminen convenciendo o no de la culpabilidad de un ciudadano, sobre todo en el ámbito penal. Pero eso es transversal también a cualquier otro proceso, familia, civil, laboral. Entonces, en esta problemática, nosotros vemos que los jueces tenemos un rol preponderante e importante, sí, porque logramos determinar la culpabilidad o establecer, de pronto declarar la inocencia de una persona. Pero en este ámbito debemos transmitir a la población un mensaje de tranquilidad y de confianza en su autoridad. Nosotros los jueces desarrollamos esta labor bastante responsable y con una capacitación permanente que tenemos desde la Corte. Los jueces tenemos la labor de discernir un proceso y por lo tanto dar la razón a una de las partes. Pero esto no implica una circunstancia de subjetividad, no implica una circunstancia de favorecimiento. Los jueces actuamos responsable y objetivamente en todo momento. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto que sí. Somos también seres humanos. Y para eso está la actividad recursiva, la actividad impugnativa que las partes también tienen a la mano. Entonces, estos talleres que hoy iniciamos y que lo realizamos, como bien decía Leni, en el ámbito penal y en casos específicos de violencia, es por todo lo que ha sucedido estos últimos meses, que realmente creo yo importante en que ustedes se capaciten para que entiendan un poco más nuestra función y así podamos informar de manera asertiva a la población. Ustedes también colaboran de esta manera en que el Poder Judicial también tenga mayor legitimidad, que la población entienda la función que realizamos. Luego continuaremos con algunas otras jornadas de ámbito civil, el ámbito de familia, para que ustedes vean un poco cómo funciona aquí dentro de la Corte y la población a través de ustedes pueda conocer verdaderamente cómo realizamos esa función. Este aspecto yo les agradezco y también los comprometo a que la labor de información sea pegada en estos estándares. Cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener, yo lo que ofrezco desde la Corte es una apertura total, ¿no es cierto? Si hay un caso que les llama la atención y que quisieran que se les explique, yo mismo muchas veces he salido o tenemos el área respectiva para poder esclarecer esas dudas. Lo importante es que busquemos la información con objetividad, con veracidad y que el mensaje a la población sea de cómo funciona el Poder Judicial. Lo que pueda ya luego acaecer en un proceso judicial, eso será precisamente juzgamiento, facultades y el ejercicio de potestades de las partes con los jueces. Eso entonces ya conllevará a que luego se adopte una decisión final que podamos nosotros discernir en un ámbito del Estado de Derecho. Pero eso también busca mayor institucionalidad, que creo que es lo que todos queremos y lo que yo diariamente, cuando sintonizo sus medios de comunicación radiales, televisivos o leo los periódicos en los cuales ustedes son los cronistas y que se ocupan de la labor jurisdiccional, pueden también buscar una mayor institucionalidad y una legitimidad en el sistema de administración de justicia. Eso es lo que buscamos y creo que ustedes con su presencia aquí lo que hacen es manifestar ese mismo interés y ponernos entonces todos del mismo lado. Les agradezco, espero y también agradezco al doctor Orlando Abril que tan gentilmente siempre colabora en estos temas. Hay que explotarlo en todo lo que hoy pudiera enseñarnos y cualquier duda que tengan, la Corte siempre va a estar abierta a lo que ustedes puedan requerir para informar con esta objetividad hacia la colectividad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor César de la Cuba. Vamos a dar paso al doctor Orlando Abril Paredes, quien es el expositor central de esta actividad de capacitación. No sin antes pedirles que lo que buscamos es que sea un diálogo fluido y que ustedes pueden preguntarle al doctor mientras realiza su exposición alguna duda que tuvieran respecto del tema específico que está abordando. Por favor, les pedimos que con toda confianza podamos dialogar y absolver nuestras inquietudes. Y también le pido autorización al señor expositor, al señor presidente, para que mientras escuchamos la disertación podamos ir sirviéndonos un cafecito porque los hemos hecho madrugar. Doctor, adelante, doctor Orlando.
Buenos días a toda la concurrencia. Mi saludo al señor presidente, el agradecimiento por la invitación a este evento. Un evento que es muy importante porque permite la interactuación entre el operador jurisdiccional, en este caso los jueces, y los encargados de transmitir la información a la población, ustedes como cronistas judiciales, ¿no? Acojo lo que decía el señor presidente en el sentido que la labor de informar es inherente a la función que ustedes desempeñan. Como juez, no es que seamos ajenos a la crítica es parte del pensamiento humano, todos somos y estamos sujetos a la crítica. Lo que queremos es que a partir de una decisión judicial que se emita, primero que se entiendan que se conozcan las razones que tiene el juez para haber dado una decisión, y a partir de las razones que dio el juez podamos ejercer nuestra crítica, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Eso me parece que es crucial al momento de transmitir la información, porque desde el ámbito de los jueces, uno de los cuales soy yo, cuando asumimos una decisión, algo elemental que conocemos es que una decisión no puede ser arbitraria. Una decisión tiene que tener fundamentación, sustento, argumentos, repito, que pueden ser o no compartidos, pueden ser rebatidos inclusive, pueden ser criticados. Eso como una presentación al tema. En la línea que nos ha marcado Leni, la presentación de hoy día espero que sea interactiva, cualquier inquietud, no esperemos al final, podemos conversar sobre el tema en función de lo que vaya girando esta presentación. Somos parte del sistema de justicia. El área penal es parte del sistema de justicia, no cabe duda de ello. Algunos de ustedes los conozco ya, o venimos juntos desde la reforma procesal de aquel ya lejano 2008, ¿no? Y entonces, cuando empezó la reforma, algo importante que se dijo es, en este sistema procesal penal se han asignado roles determinados. Ministerio Público es el encargado de la investigación y de acusar, pedir una pena. La defensa es aquel que va a ejercer la contradicción al fiscal y el juez es el que va a resolver esa controversia que se traiga al juicio. Esto es importante porque un aspecto central que marca todo lo que va a ser luego el proceso penal, señores, sabemos, es la noticia criminal, ¿no? Ocurrido un hecho, quien tiene el primer conocimiento del mismo va a ser o la policía o directamente el Ministerio Público. Y a partir de ello, miren cómo la Fiscalía va a tener que construir un caso que luego le traiga al juez, que nos los traiga a nosotros. Cuando ocurre un hecho que tiene en apariencia una connotación delictiva, entonces como Ministerio Público inmediatamente tiene que representarse tres aspectos que tiene que verificar: hechos, pruebas y una connotación jurídica. Eso es vital. Hechos, prueba, connotación jurídica. Eso es lo que los abogados le llaman teoría del caso, ¿no? Y el fiscal, cuando presenta, por ejemplo, un requerimiento importante, la prisión preventiva, tiene que haber verificado: hay hechos, hay pruebas, y esto tiene vinculación a un determinado delito. Si la respuesta es sí, presentará el pedido de prisión preventiva.
Si luego de la investigación que hace la Fiscalía, igualmente a la culminación de ello, evaluará. He investigado 4 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año y medio. Muy bien, tengo que hacer un análisis. Hay hechos, tengo medios de prueba para acreditar eso, y esas pruebas dan cuenta de un delito. Sí, vamos al proceso, a la etapa correspondiente. Ahora, un hecho que es un acontecimiento, un suceso de la realidad, ¿no? Se dice que han matado a una persona. ¿Ese es un acontecimiento? Sí. Se dice que han violentado sexualmente a una persona. ¿Ese es un hecho? Sí. Primero ya, entonces como fiscal digo, está cumplido esto. Luego tengo que ir al análisis, ¿cómo vamos a respaldar esto? Y eso es lo importante, la prueba, ¿no? La prueba es la manera como se pretende acreditar un hecho. ¿Qué es medio de prueba? Todo aquello que me permita acreditar un hecho. Medio de prueba entonces, ¿qué es? ¿Qué puede ser? Una testimonial del propio o de la propia agraviada o de un testigo presencial del evento o de un testigo referencial, aquel al que le contaron el hecho, testigo referencial. Puede ser una prueba pericial, una declaración de un perito psicólogo, de un psiquiatra, de un perito balístico, de un perito químico, de un biólogo, si se quiere establecer temas vinculados a ingesta de alcohol en la sangre de la víctima del agraviado. Medios probatorios. Y luego la calificación jurídica, ¿no? Estos hechos que hemos investigado tienen o tendrían respaldo probatorio, y en qué delitos se adecuaría. ¿Es homicidio simple? ¿Es un homicidio calificado? ¿Es una violación sexual? Actos contra el pudor, etcétera, etcétera, etcétera. Este detalle nos los da el Código Penal. Entonces, cerrando la idea, señores, 3 son los elementos fundamentales que tiene que evaluarse, primero por parte de quien va a hacer el requerimiento, el pedido, la Fiscalía. Y este mismo análisis lo va a hacer luego el juez. Lo tiene que hacer el juez. Cuando el juzgador atiende una prisión preventiva, analiza, hay hechos, hay pruebas, esto califica delito, y en función a la naturaleza del pedido, el juez dirá, pues fundada, infundada. Se nos ha pedido poner énfasis en la prueba respecto de los delitos de orden sexual. ¿Cuándo generalmente hay esta evaluación del juez? Cuando hay un requerimiento de prisión preventiva, juez de la investigación preparatoria. O un segundo momento también donde hay una evaluación probatoria del juez es en el juzgamiento, cuando da una sentencia el juez. Cuando estamos, en ambos casos, señores, el juez al evaluar la prueba, que ya vamos a ver luego cuáles son estas pruebas, el juez al evaluar la prueba, al determinar si ese medio de prueba le causa convicción, lo convence o no, no es que tampoco
está librado a lo que él cree que debe ser. Miren, cuando un juez asume el caso y va a tomar una decisión, existen reglas que tiene que considerar el juez. No es que me levanté hoy día, me peleé con la señora, así que salgo con un ánimo de predisposición negativo a las mujeres. Así que hoy día estoy malo, no atiendo nada, todo lo que sea mujer negativo, negativo, negativo. No puede ser así. Los jueces, entre otras reglas, tenemos líneas, lo que llamamos líneas jurisprudenciales. La jurisprudencia, ustedes mucho escuchan a los jueces. La jurisprudencia dice, son pronunciamientos de las altas instancias del Poder Judicial, de la Corte Suprema. La Corte Suprema, ante situaciones que generan controversia, ante institutos procesales que tienen una visión diferente de los jueces, la Corte Suprema, ¿qué hace? Emite decisiones. ¿Para qué? Para lograr la unificación de los criterios. Porque no es posible, ¿no es cierto?, que un juez resuelva A y frente a un caso similar el otro juez B y el otro C y el otro D. Entonces, la idea de la jurisprudencia es uniformizar criterios. ¿Cómo entonces es que el Poder Judicial va en esa línea de uniformizar criterios? En el sistema americano le llaman el precedente. Cuando vemos las películas americanas, mucho se invoca. En el caso Marbury versus Texas, por ejemplo, ellos citan mucho eso. En el caso nuestro no hacemos referencia al caso bajo un rótulo de un nombre. ¿Nosotros qué decimos? En la casación 225-2012-Lima, ahí la Corte Suprema sobre este tema ha dicho esto. Casaciones, pronunciamientos de la Corte Suprema de la República que se han ido dando y se siguen dando a través de estos pronunciamientos derivados del Código Procesal, del que tenemos actualmente, de hoy día. Van a ver ustedes también, señores, que en algunas decisiones de los jueces se amparan en otro tipo de también decisiones de la Corte Suprema. Se llaman recursos de nulidad. En el recurso de nulidad 2025-2008, Callao, ¿qué es eso? También es un pronunciamiento de la Corte Suprema que dio, cuando estaba vigente, el Código de Procedimientos Penales. Entonces, para que tengamos clara esa idea, ¿no? La Corte Suprema resuelve, si son casos con el nuevo Código Procesal Penal, casaciones. Si son casos con el antiguo Código de Procedimientos Penales, recursos de nulidad. Y ahí vamos a encontrar esa línea que el juez debe observar para armonizar, para uniformizar las decisiones judiciales. En delitos de orden sexual, donde tiene como premisa los delitos sexuales, que son delitos clandestinos, ¿no? Hay una particularidad, pues, ¿no? Los delitos sexuales no se cometen en público, rara vez. Generalmente es en la oscuridad, en la penumbra del delincuente. Entonces, en esos casos, ¿qué son los criterios fundamentales que tiene que observar el juez? ¿Qué lineamientos y dónde están? Acuerdo plenario 2/2005. Miren, ya desde el año 2005 la Corte Suprema ya nos indica a los jueces desde ese año, estas son las pautas que tú tienes que seguir, juez, para resolver casos donde la prueba principal sea la declaración de la víctima. Acuerdo plenario 2/2005. ¿Qué otro referente tenemos los jueces para estos casos? Otro acuerdo plenario,
1/2011. Pasa el tiempo, 6 años después, la Corte Suprema vuelve a analizar el tema de la declaración de la prueba en el delito de violación sexual y dice, bueno, es tiempo de que nos reunamos y emitamos estas pautas. 1/2012. Esos son los más importantes. Hay otros, 4/2015 y 2/2018. Algo que no dije. Un acuerdo plenario es la reunión de todos los jueces de la Corte Suprema, de los 18, 19, los que estén en ese momento, en materia penal, y todos ellos analizan un caso en abstracto, no un caso concreto. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas reglas fundamentales que tiene que observar el juez. Entonces, sería válido, y con razón, criticar si un juez, al resolver un caso, desatiende estas pautas. Y aparte de la crítica, seguramente sería una grave inconducta funcional. Primera pauta que tiene que valorar el juez cuando hay un caso de índole sexual, lo que le llama ausencia de incredibilidad subjetiva. Miren, hasta nos da el título y el orden en el que hay que analizar. Ausencia de incredibilidad subjetiva. En esta evaluación que hace el juez de la declaración de una persona víctima de un delito sexual y en general cuando ésta sea el único testigo del hecho, primero debe verificarse que entre la víctima y aquella persona que está siendo procesada, dice, no existan razones de odio, de resentimiento que puedan generar la pérdida de objetividad del testimonio. Esa sindicación que hace la persona no debe estar basado en estos sentimientos de resentimiento, de odio, ciertamente anteriores al hecho, pues, ¿no? Claro, porque no voy a decir, no, es evidente que el testigo lo odia al acusado porque la ha violado, así pues, entonces ya no le creo, obvio, sería absurdo, tiene que ser de antes. Se logra probar en casos, sí, pues a veces se prueba, ¿no? Se prueba que hay disputas por terrenos, disputas entre los padres, disputas a veces inclusive entre los padres por la tenencia de otros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que evaluar el juez. Y el juez evaluará y decidirá esta razón probada que se alega, si me merece o no convicción de que influye sobre la declaración de la víctima y por eso es que hace una sindicación de esta naturaleza, ¿no? Incredibilidad subjetiva. ¿Quién tiene que probar que hay un sentimiento de odio, de resentimiento, de animadversión de la víctima respecto del acusado y que por eso lo está sindicando? ¿Quién tiene que probar ello? El que invoca, ¿no?, la defensa del acusado. El acusado podrá decir, no, lo está sindicando a mi defendido porque lo odia, porque le tiene resentimiento, porque hace años pasó un incidente. ¿Qué es eso? Esa es una alegación. Esa es una versión. Lo que el juez requiere es que esa versión que invoca el abogado defensor en relación a que la declaración de la gravedad sería por un móvil espurio de odio, de resentimiento, tienen que probar. Tienen que probar. Algo que es fundamental para los jueces hay que probar, pues, ¿no? Primera línea, entonces, señores, en la valoración que hace un juez de la declaración de una persona considerada víctima de un delito sexual. Segundo aspecto, dice, bueno, entonces si el juez encuentra que no hay
un motivo espurio, entonces hace un check, paso, vamos, sigamos con la evaluación de la declaración. El segundo aspecto es lo que se llama la verosimilitud. Verosimilitud. Lo que cuenta la víctima es verosímil. Acá se consideran dos aspectos, le llamamos los jueces, y la doctrina. Estos acuerdos plenarios, que a su vez tienen es un rebote de lo que en otros ordenamientos también se trabaja. No es que tampoco, vamos a decir, no, acá somos creadores puros del derecho. En esta línea que estamos desarrollando, se también trae a colación la jurisprudencia española, ¿no? Entonces dice verosimilitud. ¿Qué debe evaluar el juez? Lo que llama la coherencia interna o la verosimilitud interna. Que ese relato que está presentando la víctima o la testigo víctima, dice, tiene que estar ajeno a ser un relato fantasioso. Tiene que ser un relato coherente, ¿no? Fantasioso, por ejemplo, será si alguien, a ver, vamos a ir a un extremo, un absurdo acaso, y me dirá, si alguien dirá que ha sido secuestrada por el acusado y que la ha llevado en un viaje interplanetario y que ha podido ver Saturno y Marte y ha regresado. Entonces veremos en el relato, del contenido del relato, si resulta ser o no fantasioso, si en teoría, en armonía, puede ser coherente. Se denomina eso la coherencia interna. Dentro de esta verosimilitud, miren, vamos con lo que se llama la verosimilitud externa, la coherencia externa. Significa que, aparte del relato, que ese relato que ha dado la agraviada, que no está teñido por algún móvil de odio, de resentimiento, que además es coherente, da un relato creíble, porque es un relato ordenado, se ubica en el tiempo, se ubica en el espacio, no hay vacíos significativos. Pero además, doctores, señores, tiene que haber lo que le llaman las corroboraciones periféricas objetivas. Corroboraciones periféricas objetivas. Este relato, ¿cómo lo podemos contrastar mínimamente? ¿No? La idea es, por sí mismo, únicamente, la incriminación va a ser insuficiente. Tiene que haber algo que respalde más allá del dicho de la víctima. ¿Qué es una corroboración periférica u otro medio de prueba? Un certificado o el pronunciamiento del médico legista que da cuenta que el relato que ha hecho la víctima respecto a que sufrió el acceso sexual está o encuentra respaldo en el pronunciamiento del médico. Los jueces no somos peritos. Tienen que venir al juicio para sostener y dar conformidad o validez a ese hecho. Si hay una afectación de orden emocional, bueno, vendrá un perito para dar cuenta de cómo es que la víctima presenta esa afectación emocional. Y en esa parte también es importante no solamente conocer el resultado de la evaluación, sino también es igualmente importante para el juez saber cómo es que se ha llegado a esa conclusión.
viene el psicólogo al juicio y ¿usted ha evaluado al paciente o a la paciente? Sí. Le pregunta el fiscal. ¿Cuáles son las conclusiones de su trabajo, señor psicólogo, señor perito? El resultado es que la víctima presenta afectación emocional. ¿Ya? Eso es importante, sí. Pero más o tan importante como ello será, señores, escuchar cómo es que el perito ha llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque al igual que al juez se le debe exigir razones para fundamentar una decisión, a los peritos también las razones para fundamentar su conclusión, ¿no? La experiencia nos ha demostrado que hay muy buenos peritos que explican y son convincentes. Pero también el otro lado de la cara, ¿no? Que no hay una solidez en lo que se pretende sostener y la sensación es en sí misma insuficiente. Entonces, corroboraciones de orden periférico que validen lo que está mencionando la persona afectada. Lo que se quiere es validar el relato, ¿no? Una persona en agresión sexual, en delito sexual, y eso ha tomado el fiscal, dice que el agresor, a la persona que están procesando, la habría sometido sexualmente mediante la violencia, dice la víctima. ¿No? Me cogió fuertemente de los brazos, luego del cuello, me hizo una llave y tan fuerte que hasta llegué a perder el conocimiento. Bien, y me sujetó los brazos, toda una descripción. Viene el perito, el médico legista a juicio, dice, le preguntan qué lesiones encontró en la víctima. En los brazos, ninguno. En el cuello, ninguno. Señor perito, en su experiencia, ¿es posible que una persona a quien se le sujeta los brazos con las manos fuertemente pueda no generar lesiones o evidencias? Imposible si es que el resultado o la práctica o la toma del examen se hace de inmediato, sí se va a verificar. Y de la lesión en el cuello, en función a que se alega que había perdido el conocimiento por la fuerza ejercida sobre el cuello, tampoco, siempre debe haber. Entonces, ese tipo son corroboraciones que van a validar o no la versión que se da del hecho. Y esto me da pie para hacer un paréntesis. Cuando decíamos que en una audiencia, en un pedido de prisión o en un juicio oral, hay tres elementos que hay que tener. Uno son los hechos, ¿no? Los hechos, la prueba. Los hechos son los que el fiscal los condensa pues, en su requerimiento, en su petición. Eso es lo que se va a acreditar. Esta es la base, esta es la matriz sobre la que gira el debate. Lo que se dice acá, ¿se ha aprobado o no? Oiga, pero había esto más, pero no forma parte de estos hechos. Entonces, en la acreditación periférica, en esas corroboraciones objetivas periféricas, son los que van a terminar de cerrar este segundo aspecto que analizamos, la verosimilitud. Y tercer aspecto se llama la persistencia de la incriminación. Persistencia de la incriminación, ¿no? Quiere decir que el relato que da la persona, la víctima de un delito, en este caso del delito sexual, debe permanecer en el tiempo.
Aquí se da una de las matizaciones respecto de delitos sexuales. El rigor para verificar la persistencia en el tiempo de la versión de una persona afectada por delito sexual se relativiza. ¿Qué significa que se relativiza? Que el estándar es, o la valla es más baja respecto de otros delitos. En el Acuerdo Plenario 1/2011 y siguiendo esta política pública de perspectiva de género, se dice: no podemos ser exigentes y rigurosos en pedirle a una víctima de delito sexual que sea persistente y que sea uniforme en los detalles de los datos del acto sexual. Porque tienes que entender, juez, o tienen que entender operadores de la justicia, que una persona afectada por este delito no solo tiene una afectación física, lo más trascendente es una afectación emocional. Y si tú vas a ser riguroso en decir, en tu declaración inicial dijiste que fue de esta forma, y ahora, después de 1 año, 2 años que has ido al juicio, has cambiado, has modificado la forma en que fue el acceso sexual, ¿ya no se te cree? No, dice. Consideremos este aspecto de la naturaleza del delito para, pese a que advirtamos que no es una declaración uniforme o persistente en integridad, si es que esa persistencia tiene las líneas o los detalles generales del hecho delictivo, tienes que validar. Estos aspectos entonces, señores, son los que nosotros, los jueces de la República, validamos en declaraciones en prueba de orden personal, con algunas peculiaridades que se han ido dando en el tiempo. Una víctima de violación sexual no puede ser condenada o desacreditada su testimonio por su comportamiento sexual anterior, porque lo que se juzga es el hecho concreto. ¿No? El ejemplo clásico que se pone puede ser una trabajadora sexual y por eso estaría descalificada para generar una denuncia penal por violación sexual en su agravio. No, habrá que el juez abstraerse y las partes también de invocar razones de este tipo para cuestionar. Algo que suele verse mucho en los delitos de orden sexual vinculado a la declaración de las víctimas es lo que se llama la retracción. Una persona acude a la comisaría o le cuenta a la profesora del colegio o va a la propia fiscalía o a cualquier dependencia y cuenta que ha sido objeto de agresión sexual y brinda una declaración. En mérito a ello, se inicia la investigación, la fiscalía entiende que hay un caso, presenta una acusación y se van hasta el juicio. Y en el juicio, la propia víctima pide declarar, va al juicio y cambia la versión. Ya no va y dice lo que dije antes de que hubo violación sexual no fue, era mentira. Y expone argumentos, razones. Esa situación se llama retracción de la declaración. Bueno, ¿qué hace el juez ahí? El fiscal por un lado va a decir, oiga juez, usted tiene que creerle lo que dijo antes. Por gusto no denunció. Y además hay el examen médico legal que dice que presenta desfloración antigua.
Y además hay la declaración de la madre. Y además hay el resultado del examen psicológico que arroja, que presenta afectación emocional, dice el fiscal. ¿Qué va a decir el abogado? Señor juez, usted ha escuchado aquí, no es que la otra declaración no la han dado con usted, la han dado ante el fiscal. Esta declaración usted la ha escuchado. ¿Qué ha dicho la víctima? Que lo que dijo antes fue falso, que lo hizo porque el acusado, que es su padrastro, mucho le pegaba a la mamá, y que la mejor manera de evitar esto, se le ocurrió, era denunciarlo. Y que las relaciones sexuales que dice el certificado médico es con su enamorado. Entonces el juez tiene que dar una respuesta a esta situación. No puede decir el juez, no puede el juez decir, bueno, a ver, tiraremos una moneda y le creeremos a una u otra, o de Di María Titirijue y yo no fue, y ya está. No, evidentemente el juez en su decisión tiene que fundamentar por qué cree esta versión o por qué la otra, ¿no? De allí la importancia, y eso es un poco difícil a veces, entiendo para ustedes también, el acceder a la decisión judicial para conocer el argumento del juez y a partir de ahí ejercer la crítica. Ejercer la crítica. Estas son entonces, señores, las principales razones que observan los juzgadores para evaluar la prueba personal, declaración del agravio. Haciendo una síntesis, ¿qué se necesita valorar? Incredibilidad subjetiva. ¿Existe o no razones o sentimientos de odio, resentimiento, animadversión anteriores al hecho entre la víctima y el acusado? Segundo elemento, verosimilitud. El relato es coherente, es realista, no es verosímil. Verosimilitud externa. Además del relato, ¿cómo podemos contrastar o qué medios de prueba periféricos objetivos hay para confirmar esta versión? Tercero, la persistencia. La persistencia entendida como que se mantenga en líneas generales, no replicar acaso idéntico como narró antes, el sentido o el núcleo de la acusación. Son los tres criterios fundamentales para evaluar declaración de orden personal en delitos sexuales, con algunos matices, pero que aplica a otro tipo de casos. Para cerrar mi intervención y luego generamos un espacio de diálogo, esta situación más o menos también se da cuando se evalúan los pedidos de la prisión preventiva, ¿no? En la prisión preventiva ustedes saben, porque cubren los casos judiciales, el juez, ¿qué evalúa? Evalúa 5 presupuestos, ¿no? 3 presupuestos y 2 requisitos que ha considerado la jurisprudencia. Primero, que haya graves y fundados elementos de convicción. Graves y fundados elementos de convicción. Entre paréntesis, la prueba. Algo que conversábamos siempre o incidíamos es, en una prisión preventiva técnicamente no se denomina prueba, se llaman elementos de convicción. Oiga juez, oiga, ¿por qué esa denominación? Porque la prueba, se dice, es la que se produce ante el juez. Cuando un testigo declara ante el fiscal, eso es un elemento de convicción, un acto de investigación. Cuando un testigo declara ante el juez, es una prueba, porque el juez la está percibiendo, se está actuando ante él. Bien, eso es importante. Entonces, el primer requisito es graves y fundados elementos de convicción. Graves y fundados elementos de convicción le llamo yo objetivos y subjetivos. Objetivos, dan cuenta de un delito. Dan cuenta de un delito. A ver, violación sexual, a ver. ¿Qué da cuenta de un delito? Primero, la declaración de la víctima.
Segundo, el resultado del examen de integridad sexual, que da cuenta que la víctima presenta lesiones paragenitales, según sea el caso y la descripción, recientes. Tercero, el hallazgo de restos seminales en la prenda íntima de la agraviada. ¿Qué nos dan cuenta de ello? De elementos de convicción objetivos, que hay un delito que se habría producido de índole sexual. Elementos de convicción subjetivos, aquellos que vinculan al investigado. La propia declaración de la víctima. Me han agredido. ¿Quién ha sido? Juan. ¿Qué más? El acta de intervención policial, que a Juan lo han detenido, lo han intervenido en la vivienda de él mismo, en su vivienda, y que al hacerse el registro personal se le ha encontrado en sus prendas íntimas restos de líquido seminal. Entonces hay una vinculación, habría una vinculación. Luego sabemos el peligro, la pena probable, 4 años es la pena que tenemos que verificar los jueces, superior a 4 años, para que se pueda decir que estamos ante un caso que amerita prisión preventiva. Estos 4 años, ¿quién los impone? En principio es un marco normativo, la ley. Ahí es saliendo un poco del tema de los delitos sexuales, cuando hay los delitos contra el patrimonio, dice, pero lo suelta, el juez lo suelta y la policía los lleva. Esto juez, no sintoniza el juez con lo que está pasando. Hay una alta incidencia delictiva en delitos contra el patrimonio. Pero le llevan al juez. ¿Qué delito le atribuyen? Hurto. ¿Cuál es la pena? De 1 a 3 años. O ya no, ni lo lleva el juez. El fiscal, también eso tengo que hacer siendo objetivos, el fiscal no podría hacer otra cosa, pues. Si el delito es hurto y la pena es no mayor a 3 años, el fiscal lo tiene que dejar libre. No podría el fiscal detenerlo y llevarlo al juez. Esa es una opción legislativa. El legislador tendría que, de ser el caso, evaluar el tema y decir, 4 años es una pena muy alta, que ya no sea 4 años. Evalúen, que sean 2, que sea 1. No sé. Ese es un problema no es un problema. La norma está redactada así. El juez no puede ir contra la norma. El juez más bien es un defensor de la legalidad, de la ley. Luego ya sabemos, viene el análisis del peligro de fuga, ¿no? Y en las audiencias hay un gran debate, ¿no? Si tiene arraigo, no tiene arraigo, que sí, pero que no es de calidad, pero sí es de calidad, que yo vivo acá, que no vivo, que tengo arraigo laboral, que trabajo, pero que el trabajo es eventual y el país somos un país informal, no nos pueden exigir que un contrato de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Peligro procesal. Pero miren, no solamente podemos decir, ¿hay prueba? Sí hay prueba. O elementos de convicción. ¿El delito es más de 4 años? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Oiga, ¿tiene arraigo? No tiene, nada. Ya, entonces que se vaya adentro. No, un ratito, un momento. Wait a minute. Moment, please. Hay que ver si esa medida es proporcional, dice. De repente hay otra medida que igual permita que no se fuguen. Otra medida que no se... Comparecencia con restricciones. Caución económica. Entonces la prisión no es la medida que en la idea también del legislador sea la que haya que imponer. ¿No? Estamos adscritos a un sistema internacional de justicia y nos dice... Ustedes buscan prisión preventiva y pongan excepcionalidad y la Corte Interamericana le va a enviar un reporte enorme de decisiones. La regla es que todos deben estar en libertad para un juicio. La excepción es que esté privado de la misma. Porque la prisión preventiva, sabemos, no es una pena, no es una condena, ¿no? Y ahí también
incidir en este aspecto, ¿no? Como usuario también de los servicios de noticias. El Poder Judicial dictó 3 años de condena, o 1 año y medio de condena, o 9 meses, fue condenado. No lo ha condenado. Le ha dictado una medida cautelar de prisión preventiva. Le ha dicho, si tú estás en libertad, eres un peligro porque no va a terminar el juicio. Te vas a rehuir del juicio. Por eso te aseguro acá, prisión preventiva, medida cautelar. Tengo una deuda en materia civil, pero si espero al final del proceso, este señor va a disponer de sus bienes. ¿Qué hago? Medida cautelar, embargo. Eso es la prisión preventiva. Una medida cautelar para asegurar que no se fugue, para esperar su sentencia, que podrá ser condenatoria o podrá ser absolutoria. Muy bien. Y finalmente el plazo de la prisión, que eso está en función al caso concreto. Hasta aquí esta primera intervención. Si hubiera preguntas, y me permiten que me tome asiento porque ya estoy medio tío y ya me canso. ¿Tienes el micro, doctor? Sí, llevo, ya. Privar de la libertad a una persona. Claro, hay un conflicto, ¿no? De un lado, cautela el proceso, porque en penas graves, cuando hay hechos también, o prueba abundante, hay una probabilidad, uno tiene que presumir, o debería presumir el fiscal, que esa persona se va a sustraer, va a fugar. Pero para ello el juez necesita ese acopio del material probatorio, simplemente con la tingencia, como decía señor Alex, que deben ser elementos de convicción. Esa es la palabra que debemos internalizar. Gracias. Si me permiten, colegas, ¿qué pasaría si para evitar que, por ejemplo, logra una prueba de homologación de voces? En alguna reunión anterior lo conversábamos. Si es que hay un delito flagrante, la Fiscalía tiene que resolver en 48 horas. O lo libera o pide la prisión preventiva. Esa es la primera opción. Pero hay una segunda variable, que es que esa detención que ha sido flagrante la puede extender a través de una detención preliminar. No ir a una prisión preventiva todavía, ¿no? Estoy esperando el resultado del ADN respecto a las muestras seminales que se encontraron en la ropa interior de la agraviada y que serían del investigado, Ya, pero sabemos, y eso es una realidad también, que no es porque hoy pido y el resultado está mañana, va a demorar. Bueno, o tengo que tomar declaraciones pero del policía que intervino, pero que está de franco, que estuvo con una lesión, etc. Bueno, eventualmente puede pedir, como dice Leni, una detención judicial preliminar que se puede extender a 10 días y a partir de ahí la Fiscalía podría acopiar o construir, teoría del caso, de mejor manera su caso y presentarlo al juez. Y el juez analizará, pues, ¿no? Sí o no. Gracias. ¿Cómo está? Pedro Torres de Correo. Justo mi pregunta iba a ir relacionada con Leni y es que se ha dado... Puedo comentar, no el caso, la situación en general, porque ya no estoy en la sala penal, así que vamos a hablar. Puede presentarlo, pero el convencimiento que alcance del juez será mayor o no si es que ese elemento de convicción está respaldado. ¿No? Me refiero, no es que lo deseche de plano, no lo desecharía de plano en general un audio, pero lo que el juez tendría que evaluar es si ese audio atribuido a una persona tiene esa intensidad tal que me convenza que realmente le corresponde. Yo no lo conozco al señor, pero me dirán, pero ahora lo vamos a escuchar y usted escúchelo. Pero por casos que hemos visto también, las voces se distorsionan, hay situaciones que cautelar, ¿no? Que una pericia podrá ayudar de mejor manera al juzgador para validar de repente la tesis fiscal, ¿sí? Pero de pronto esa pericia va a decir no se puede o no hay datos, los parámetros no alcanzan para decir que esa es la voz. Es complicado, ¿no? Hace
El año pasado, ¿sí? Tuvimos un juzgamiento. Estábamos juzgando un caso del Valle de Tambo, de las protestas del 2015. Y la acusación era contra varias personas, los dirigentes, etc. Estábamos en juicio y entonces había cámaras de video. Y ya estábamos en juicio. Y viene el perito al juicio, el que había hecho la homologación de las imágenes. Y viene el perito y dice, sí, hay situaciones, pero yo no puedo asegurar que sea la misma persona. Mire. Y estábamos hablando de imágenes. O sea, entonces, el soporte que puede ser una pericia para validar una teoría es importante, ¿no? Entonces, allí en el caso, si hay una pericia, no, hay un audio que se atribuye a una persona que sería el investigado, de pronto en un acto de investigación, si es que les ponerle a la parte, hay casos en que la parte no niega, dice, sí, yo soy, es mi voz. No hay que hacer por ningún caso, no hay que hacer ninguna homologación. Pero ¿qué pasa si la persona dice no es? Eso no es. Bueno, será, pues vamos a decir que es por ahora. Esa es la importancia del trabajo que se hace. En relación a este caso, entre las consideraciones que toma jueza como medidas restrictivas, se impone que no se acerque a la víctima, ¿no? Pero caso, ¿cómo no tener en cuenta que ambos son compañeros de estudio? En todo caso, a la víctima, si son compañeros de estudio, comparten aulas, comparten un mismo espacio. Ya son las peculiaridades del caso, ¿no? Lo que nos impone la realidad cuando un juez dicta una medida restrictiva de acercamiento, entiendo. Así habría sido, supongo. El juez tiene que dictar las medidas en función a la realidad. ¿Por qué? Porque, mire usted, impondría una restricción también a la otra parte de asistir a clases, si es que, no sé, creo que tendría que hacer un análisis del caso para dar una decisión de restricción. Si estudian de pronto en la misma aula, no sé. Creo que la peculiaridad me va a imponer decidir la razonabilidad de esa medida, la razonabilidad de la medida y de su cumplimiento. Porque llegado el caso podría dar inclusive lugar a una revocación para una prisión. Oiga, se me acercó a 150 metros, 500 metros, no, se acercaba a 480 metros. No, ya no. ¿Y cómo lo vamos a medir? No eran 5 cuadras, no eran 3 cuadras. Eso es algo que tenemos que mejorar como operadores de justicia en la razonabilidad de la medida. En teoría puede estar bien, de hecho, seguro la intención es la buena, pero debemos proyectarnos más allá también cómo es que se va a controlar esta medida. Cuando hay un evento sexual, y hay que ir al tema de contrastar. Primero decíamos los hechos, ¿no? En los hechos, primero la Fiscalía plantea una hipótesis. ¿Cómo es que cómo habría ocurrido este suceso? Una penetración con un miembro del cuerpo, con un objeto, vía anal, vía bucal, etc. Eso es lo que va a ser objeto de debate y de acreditación. En función a ello van los órganos de prueba, los testigos, las víctimas. Cuando se hace la evaluación de la declaración de una víctima, se analiza, entre otras cosas, la edad de quien está declarando. No le puedo ser riguroso de una persona mayor respecto de un menor o de una persona de la tercera edad, adulto, etcétera, etcétera. Luego se analiza, como veíamos, si ese relato es en apariencia realista, coherente, o sea, describe el hecho,
Pero esa descripción, no se olviden, tiene que tener un correlato de corroboración objetiva. Me refiero. Y en otro caso, de ese caso no hablo mucho porque no he tenido oportunidad de leerlo, porque no lo leía, porque dije de repente vamos a conocerlo, pero bueno, un caso. Una persona, una menor de edad, de 6 años, denuncia el acta de una víctima de violación sexual vía vaginal. Bueno, entonces el juez, cuando analiza el caso, o los jueces absuelven, y entre otras de las razones de los jueces, evalúan lo expuesto por el perito. ¿Y qué dice el perito? ¿O qué dijo el perito en ese caso? La atribución era contra una persona mayor de edad. Entonces el perito dijo, una penetración de un órgano sexual masculino de una persona adulta en la cavidad vaginal de una menor de 6 años produce una seria lesión, un desgarro, inclusive a nivel perianal, produciría. El perito no es que ha visto el hecho, lo que le están preguntando es qué consecuencias tiene una penetración de un órgano sexual masculino en una cavidad vaginal de 6 años. Y ese tipo de lesión, dice el perito, no podría haber, por la intensidad de la agresión, hubiese significado una lesión grave. Luego el juez hace un análisis y dice, si esto hubiese sido así, no hubiese pasado desapercibido para las familias, para la mamá. Aplica una regla de experiencia. Las personas, porque va la madre y le preguntan, ¿y quién estaba a cargo de la niña? Yo siempre la cuidaba, veía su tema de higiene. Y el juez dice, entonces, era imposible que no se hubiese podido percatar de una lesión de esta naturaleza, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación conjunta de la prueba. En otro caso, se hablaba también de una persona de 5 años, creo. Y el análisis era en el relato, que no debe ser fantasioso. Y pasados los años, la víctima denuncia y cuenta y dice, entre otras cosas, cuando yo tenía 5 años y como me habían hecho esto, un día agarré y me escapé del colegio y me fui a mi casa. Entonces el juez también analiza y dice, oye, pero este no es un relato realista. Un menor de 5 años se puede salir de un centro educativo e irse a su casa, ¿no? Y los padres, en el caso que fuera, poco común, ya no vamos a negar que podría darse, lo veo como padre también, no lo veo posible, pero podría darse. Es posible que una situación tan extraña, que un menor de 5 años se vaya del colegio y vaya a casa y los padres no asuman alguna posición al respecto, ¿no? Entonces, se cierro la idea, hay una evaluación integral. Y yendo para cerrar la idea de lo que usted me dice, si las víctimas hicieron un relato, entiendo, debo suponer que los jueces han cotejado ese relato con el contexto de los hechos, con el contexto de la prueba. Que el juez puede haber tenido o pueden haber errado en la conclusión, en el razonamiento, es posible. Porque, como dijo el presidente, las decisiones judiciales corresponden a seres humanos y nosotros como jueces somos falibles, podemos errar, pero un adecuado recurso impugnatorio hará advertir en su momento a la sala los errores en que haya incurrido esa decisión. Errores de hecho se llama y errores de derecho, ¿no? Vamos a ver, acá hemos estado hace 2 meses, me parece, que también con los señores fiscales conversando, ¿no? ¿Cómo es que deben plantearse las apelaciones para que el juez de la apelación advierta debida y adecuadamente un caso del error que habría cometido el juez, ¿no? Gracias. En ese contexto yo quería preguntarle otro punto de mismo caso. Se tapa para no liberar a un
Eventualmente que sí, podría ser, ¿no? Sí, eventualmente hay una figura que se llama la prueba excepcional, ¿no? Al final de la actividad probatoria. Eh, pero eso es, digamos, la última instancia y cuando el juez considere que sea realmente necesario para la dilucidación del caso. Si en la construcción, acuérdense lo que decía temprano, hay una teoría del caso que yo como fiscal voy evaluando y no es que yo me voy a enterar de lo que dijo el perito o de lo que dice el perito recién en el juicio. Hay una fase anterior, la investigación preparatoria, y ahí el perito o los peritos ahí ya han emitido un dictamen, ya han explicado. Eventualmente la fiscalía, cuando no está claro el contenido de un informe pericial, puede llamar también al perito a la fiscalía en la investigación preparatoria para que amplíen, precisen los alcances de su informe y me puedan a mí como fiscal dar mayor contenido de aquello que estoy elaborando, de que estoy construyendo, de lo que estoy construyendo. Eso en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Ahora, en el juicio oral respecto a las pericias, pueden haber pericias contradictorias, sí, se ha visto. Hay una pericia, la pericia 1 que diga, en general vamos a hablar, ha habido violación sexual o ha habido acceso sexual. La pericia 2 dice, no ha habido acceso sexual. Entonces, eventualmente se habilita que se pueda pedir un debate contradictorio. ¿Sí? Un debate contradictorio. ¿Para qué? Para que en esa discusión de profesionales vinculados a la materia, el juez pueda extraer información. Lo que necesita un juez para emitir su decisión, señores, es información. ¿Y quién es el que se encarga de proveer la información? El fiscal y los señores abogados. ¿Cómo? A través de preguntas adecuadas ¿a quién? A los peritos, ¿no? ¿Y el perito qué hace? Explica lo que le pregunta y esa información la coge al juez. Y eso sirve de sustento para dar su decisión. Una consulta. ¿Legalmente a partir de qué edad un menor puede dar su consentimiento para tener relaciones sexuales? 14 años. 14 años. Ah, ya. Eso es lo que se llama el error de tipo, ¿no? En un proceso penal, cuando hablamos de la figura jurídica, hemos dicho hechos, hemos dicho pruebas y hemos dicho calificación jurídica. Si se denuncia por un delito sexual, entonces en ese caso se tiene que establecer que la víctima, ¿hay un acceso sexual? ¿Hay pruebas? Sí. ¿Que el acceso sexual fue del señor X? Sí, está probado. Muy bien. ¿Ya es un delito? Todavía no. Hay que ver también lo que le llama la jurisprudencia, la doctrina, el dolo. ¿El investigado conocía la edad de la menor o de la víctima? Ese es un tema de análisis, ¿no? Si conocía, si hay evidencia que conocía, si conociendo el investigado que la persona con quien va a tener relaciones sexuales es menor de 14 años, es un delito. Entonces, para ello, también debe haber un aporte probatorio, ¿sí? Pues, ¿qué aporte probatorio? Puede haber, como usted me indica, los WhatsApp, puede haber las declaraciones, puede haber el análisis del hecho, ¿no? Ya en ese caso es el que tuvimos, ¿no? Sí. Justamente en ese caso ¿puedo defender la posición o ya? Ya estoy. Es un caso que además sigue el curso de la investigación, no es que se ha cerrado. Lo que se ha dicho es, oiga, ¿hay elementos de convicción? Sí hay, no es que no haya. Lo que pasa es que no hay el convencimiento que se requiere, sospecha fuerte, para poder convencerse en esta primera etapa de que él conocía. Entonces, ¿qué es lo que se evaluó? Se evaluó lo que usted dice, pues
los WhatsApp que dicen, tengo 15, tengo 13, tengo 15. ¿No? ¿Cuál fue el último? 15. ¿No? También decíamos en la resolución, evaluábamos y decíamos, no es muy común que una persona que sabiendo que va a cometer un delito lo haga, vaya al domicilio de la víctima y no, después de consumado el hecho no solo vaya, se queda. Todavía a limpiar las cosas, a ser muy hacendoso. Eso no es muy usual, entonces eso genera un aspecto que debe ser dilucidado. Por eso, y es en buena hora, hay una investigación preparatoria que podrá la Fiscalía indagar y desestimar esa alegación de falta de conocimiento y al final puede decir y convencer, oye, sí, acá hay, mira, acá hay, esto más hay. Podemos llegar al convencimiento, juez, de que ese señor efectivamente sí sabía. ¿Ya? Entonces todavía estamos, o está el proceso en curso. Sobre la primera inquietud, claro, hay presupuestos de valoración y en algunos se ha relativizado, ¿no? Como usted decía, hay casos donde la víctima denuncia acaso después de mucho tiempo. Entonces, ciertamente ahí la propia Corte Suprema ha indicado y ha enviado el mensaje. No puede ser riguroso en el detalle, porque si el hecho, y hay varios casos, se denuncia después de algunos años, no meses, años, el tema de la persistencia y de la uniformidad tiene que relativizarse y ver, claro, se hace más difícil la probanza. Y esa declaración de la persona afectada tendrá que concatenarse o correlacionarse con lo que le llaman la prueba por indicios, pues, ¿no? Si alguien después de años denuncia a una persona, primero es porque sabe quién es el agresor. Y a partir de ahí habrá que hacer una reconstrucción, o el fiscal le competirá hacer una reconstrucción por indicios. Indicio de se conocían, indicio del lugar donde ocurrió, la vinculación, el lugar, por ejemplo. Y se logra establecer que por ese tiempo efectivamente el acusado vivía allí o no vivía allí, vivía cerca o transitaba por allí. Ya vamos o va construyendo la Fiscalía un caso, ¿no? Y se me podrían ocurrir otros medios de prueba que podrían irse reconstruyendo, ¿no? Eso en lo primero. La segunda parte era... También, ¿no? Hay más de un caso que se ha atendido de víctimas en estado de inconsciencia, aquellas que han sido privadas de la posibilidad de consentir. Entonces, allí lo que también se ha dicho, y lo dice el Acuerdo Plenario 1/2011, no se tiene que probar que actos de resistencia de la víctima, porque una víctima en violación sexual no siempre va a resistir, porque puede, por el temor, va a dejar que pase el hecho, pero no significa que esté consintiendo. Así es, está amenazada, le pone un cuchillo, entonces va a decir, oye, pero no tiene lesiones genitales, paragenitales, porque si uno quisiera acceder sexualmente hubiese cerrado las piernas, hubiese hecho alguna oposición. No hay, entonces no hay violación así consentida. Entonces se ha razonado y se ha dicho, pues no, con razón, no. Lo importante es que no se verifique el consentimiento. Y en estos casos donde usted plantea la violación de personas en estado de inconsciencia, sí, pues ahí hay que recurrir a la prueba periférica, básicamente, ¿no? Porque generalmente la víctima, lo último que recuerdo es que estaba con Carlos, y después ya no me acuerdo, solo desperté y sentí que me dolían las partes íntimas. Bueno, entonces la Fiscalía empieza a hacer un trabajo de reconstrucción. ¿Con quién? ¿Dónde estuvo? Estuvimos en una fiesta. ¿Estaba ahí Carlos? Sí estaba. ¿Quién lo dice? Lo dicen María, Alberto, los demás testigos. ¿Qué más dicen? Que vieron que salían del local la agraviada y Carlos.
¿Hay testigos? Sí, inclusive hay la cámara que ve que se lo está llevando. Ya. ¿Qué más hay? Ya no hay más, pues después hay un corte, hay un vacío, y luego tenemos que la víctima presenta restos seminales recientes o no, pero da cuenta de una agresión, las partes íntimas están rojizas, de evidencia que es de una relación sexual. ¿Puede construirse un caso? Sí, se puede construir. Y en la tercera pregunta, sí, pues miren, para evidenciar que el tema de la complejidad de los casos judiciales y la repercusión que ello genera, no solo es en Perú, no solo es en Arequipa, es a nivel mundial. Y ese caso de la manada así lo demuestra, ¿no? Tuvo que haber todo un movimiento y creo que ha generado al final una condena ya para estas personas, ¿no? Sí, pues, sí. Así, yo sigo hablando, pero ya me están... Sí, señor. A las víctimas o a los familiares de quienes se atribuye haber sido víctimas de un acto de violación sexual, mucha responsabilidad al momento de presentar la denuncia. Segundo, que coadyuven con el Ministerio Público, que es el que va a construir su caso, en darle toda la información para que ese caso luego sea sólido. Las víctimas de violación sexual están hoy respaldadas por el Estado. Pueden y de hecho acuden al Ministerio de Justicia, donde hay un área de defensa de víctimas, de testigos. ¿Para qué? Para que haga un seguimiento del caso. ¿Para qué? Para quien se considere agraviado o víctima de un delito sexual pueda también requerir una reparación del daño. Una reparación del daño. Mire, ¿para qué? No solamente para pedir una reparación, sino también para poder controlar el proceso. Me explico. Si un proceso judicial camina y va y se emite una decisión que no es favorable a lo que yo entiendo como parte agraviada, en primer orden tengo acceso al proceso y a partir de ahí puedo impugnar. ¿Puedo impugnar para qué? Para buscar la corrección de esa decisión judicial. Entonces, y de parte de los jueces, transmitirle, como lo dije temprano, que el juez resuelve un caso ajeno a cualquier vinculación. La única exigencia del juez es resolver el caso en función a las pruebas que se han presentado al juicio, a las pruebas que presentó el fiscal, que presentó la defensa y que presentó la parte agraviada. Exíjanle al juez una decisión fundamentada. Exijan al juez una decisión fundamentada, en el entendido que si esa decisión, luego de que la leamos, advirtamos, y ahí viene un tema, ¿no? Puede ser que yo ¿qué le debo exigir al juez? Que fundamente su decisión. Muy bien, a partir de ahí leeré y diré, bueno, no comparto, las razones, los argumentos, y ejerceré mi derecho constitucional ¿a qué? A impugnar a la pluralidad de instancias. Bueno, si estos tres jueces a consideración mía se han equivocado, haré un recurso adecuado para lograr que otros jueces en una instancia superior puedan rectificar el error. Finalmente, yo quería pedirle un mensaje, doctor, respecto de la disyuntiva que siempre hay, ¿no? ¿Quién juzga primero, los periodistas o los jueces, doctor? No, somos respetuosos de la función que tienen ustedes los periodistas, ¿no? Gracias a ustedes es que se han descubierto muchos actos
de corrupción y que han permitido tomar un nuevo rumbo para el país, ¿no? Y entonces, en esa labor de informar, lo que sí podría permitírseme pedirles es que contrasten siempre la información, ¿no? Algo que siempre Ivonne me decía, ¿no? Ya con Ivonne nos conocemos de años, y Ivonne me esperaba después, ay, ¿puedo decir esto? Después de las por de las audiencias, ¿para qué? Para informarse, porque esa es la idea, informarse, contrastar la información y luego, si hay que hacer una crítica a la decisión judicial, hay que hacerla. No somos exentos a la crítica, pero sí que sea una crítica en función de lo que está en la decisión del juez, no una crítica sin conocer lo que ha resuelto el juez. Cuando digo conocer, no puedo saber la decisión, que es la parte final, pero seguramente antes que la decisión hay toda una fundamentación de parte de los jueces. Ese pedido, señores, de parte, y me asumo el pedido de todos los jueces de Arequipa, ¿no? Revisen nuestras decisiones, contrasten la información y a partir de ahí ejerzan su labor. Gracias, Lenny, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orlando Abril. Sabemos que tiene audiencias y no les puedo compartir las decisiones judiciales en casos de violación sexual porque son reservadas. No tenemos que proteger a las víctimas, pero cuando gusten, ustedes siempre que nos requieren información, Miguel, Sergio, yo, Marco, estamos a su disposición. Yo solamente quería concluir con dos cositas, doctor, que exigirles, como dijo el doctor, que seamos bien rigurosos en el tratamiento de nuestra información, no solamente con casos de violación sexual, sino con decisiones judiciales. Recordemos que son líderes de opinión, ustedes forman opinión en la colectividad y de lo que ustedes hablen, presenten o escriban, va a depender mucho, no solamente la vida de la víctima, sino también del agresor. Pongámonos a pensar que si no es verdad la imputación que se le hace, estamos hablando de penas altísimas, mínimo 30, 35 y hasta cadenas perpetuas, ¿no? Cuando el menor es de 13 años. Por favor, seamos bien responsables, seamos bastante objetivos y nuevamente les reitero la predisposición del área de prensa y comunicaciones de la Corte de Arequipa. Estamos a su disposición 24/7. Ustedes me escriben en la mañana, en la noche, en la madrugada y puedo responderles. Sí, Pedrito, cuando las audiencias terminan 3, 4 de la mañana, estamos ahí. Por favor, tomen en cuenta las precisiones, información que nos ha dado muy útil el doctor Orlando Abril Paredes, quien siempre colabora con el grupo de cronistas judiciales, y estamos también a las sugerencias que ustedes puedan darnos de otros temas. El horario también podemos variarlo, por supuesto, el que más les acomode. Espero que hayamos sacado el máximo provecho de esta jornada. Los felicito por haberse dado un tiempo para participar de ella y están plenamente comprometidos a seguir siendo unos excelentes cronistas judiciales. Gracias y buenos días con todos. Gracias, doctor.